Bienvenidos a Avances España. Hoy vamos a tratar el mayor cambio de paradigma que está sufriendo el ejército español. Hoy vamos a hablar de la estructura militar española y su organización, la importancia que tiene y cómo estamos a punto de mejorar nuestras capacidades. La organización basada en la eficiencia, en el mundo empresarial y en casi todas las estructuras de gestión. La logística adquiere cada vez más importancia, siendo uno de los factores clave para mejorar la eficacia y reducir costes. Sin embargo, la función principal de una organización es prestar un servicio, y aunque el coste es relevante, no constituye la razón principal de su existencia. En el caso de las Fuerzas Armadas, su organización se orienta a cumplir una serie de objetivos bien definidos y profundamente estudiados. Desde la misión general, establecida por la Constitución, de defender la integridad territorial de España y el orden constitucional, hasta las misiones específicas que le asignan el Poder Ejecutivo o Legislativo. Entre ellas destaca, como corresponde a una organización militar, la capacidad para llevar a cabo operaciones bélicas, utilizando métodos como inteligencia, vigilancia, prevención de conflictos, y el empleo legítimo y proporcional de la fuerza, combate. Para alcanzar el éxito en esta misión, las unidades militares adoptan diversas estructuras, desde la cadena de mando, generalmente piramidal, hasta la orgánica y las estructuras logísticas, que son cada vez más transversales, cada vez que se han implementado cambios en estas estructuras, se han seguido criterios de eficacia en el desempeño de sus funciones y, en segundo lugar, dados los límites de recursos financieros, se ha buscado una mayor eficiencia. Ambos conceptos pueden parecer similares, pero no lo son. La eficacia se enfoca en la capacidad para alcanzar un objetivo y completar una misión con éxito. La eficiencia, por su parte, implica lograrlo, una condición indispensable, con el menor coste posible. Esto incluye desde el coste en vidas humanas, inherente a toda operación bélica, hasta un menor consumo de materiales y suministros, lo cual contribuye directamente a la eficacia al reducir riesgos como la falta de suministros y con ello, la paralización de actividades. Finalmente, también considera el menor gasto económico, modelo organizativo, en términos de eficacia. La organización militar más adecuada es aquella que sigue la estructura que las unidades adoptan en combate. Por ejemplo, si un barco debe buscar submarinos enemigos y necesita un helicóptero equipado con sonoboyas y radar de exploración, se incluirá en el equipo operativo formado por el buque y su tripulación. Del mismo modo, una unidad terrestre de combate se posicionará con tropas de infantería, apoyo de artillería, cobertura antiaérea, medios de sostenimiento en el terreno, suministros, protecciones y equipos de apoyo. Será más eficaz si funciona como un sistema integrado bajo un mando único y cohesionado. Esto significa que todos sus elementos estén habituados a trabajar juntos, sigan procedimientos comunes, se conozcan y establezcan lazos de confianza. Este vínculo no solo está basado en la responsabilidad hacia el país y el interés social que representan, sino también en el compromiso con sus compañeros de armas, lo cual es una poderosa herramienta que sostiene el espíritu de lucha y la disciplina característica del ámbito militar, aunque no exclusiva de este. Sin embargo, una organización que busca eficacia extrema puede resultar poco eficiente, pues implica duplicar ciertos servicios difíciles de mantener, tanto en términos de coste como de capacitación. No es viable que cada unidad sea completamente autónoma en todos los aspectos operativos y logísticos. Por ejemplo, tener un helicóptero en plantilla para cada barco sería ineficiente e inflexible, ya que una avería o la indisponibilidad del piloto dejaría al buque sin su helicóptero, aunque otro barco que no esté en servicio podría disponer de uno. Esto resulta ineficaz e ineficiente. Esta situación lleva lógicamente a centralizar y concentrar algunas capacidades. Por ejemplo, un único equipo de personas en una instalación específica puede encargarse de las revisiones mayores de todos los helicópteros de la flota, siguiendo un calendario estipulado por el fabricante y ajustado a la entidad de la flota operativa, evitando que cada unidad mantenga esta capacidad de forma independiente y subutilizada. En otros casos, la centralización solo se produce en la gestión, mientras que el servicio se descentraliza físicamente. Un ejemplo de esto es el llamado almacén virtual. Un almacén físico mantiene ciertos niveles de inventario en función de un cálculo de consumo previsto por la unidad a la que sirve. Sin embargo, es inevitable que, por cuestiones imprevistas, el consumo real sea superior o inferior a lo proyectado para un producto en específico. Existen dos opciones: mantener una previsión alta de consumo en cada almacén, lo que incrementa el valor retenido,
o implementar un sistema de gestión centralizada que permita que otro almacén cubra esta necesidad puntual. Por otro lado, un almacén excesivamente centralizado que atienda a una organización distribuida geográficamente eleva los gastos de transporte en comparación con un sistema de almacenes regionales o de unidad. Es necesario determinar en qué niveles y con qué grado de descentralización se ofrece cada servicio. En el aspecto operativo, también se debe buscar un equilibrio según la misión a realizar. Una fuerza centralizada tiene menos gastos de base, ya que no requiere traslados para reunir los componentes de cada agrupación operativa y puede estar situada en una base con excelentes instalaciones logísticas, de apoyo al personal y zonas de maniobras. No obstante, si la misión exige la dispersión de la fuerza en múltiples destacamentos, tendrá que asumir los costos de traslados, dietas y otros gastos asociados a la movilidad, que serán considerablemente más altos en comparación con una fuerza que ya esté posicionada en las áreas de operación. Capacitación. No es viable que cada unidad sea completamente autónoma en todos los aspectos operativos y logísticos. Por ejemplo, tener un helicóptero asignado a cada nave sería ineficiente y poco flexible, ya que una avería o la indisponibilidad del piloto dejaría a la nave sin su helicóptero, a pesar de que otra nave no activa sí podría contar con uno. Esto resulta ineficaz e ineficiente. Esta situación lleva a centralizar y concentrar algunas capacidades. Por ejemplo, un único equipo en una instalación específica puede encargarse de las revisiones mayores de todos los helicópteros de la flota, siguiendo un calendario estipulado por el fabricante y ajustado a la entidad de la flota operativa, evitando que cada unidad mantenga esta capacidad de forma independiente y subutilizada en otras situaciones. La centralización solo ocurre en la gestión, mientras que el servicio se descentraliza físicamente. Un ejemplo de esto es el almacén virtual. Un almacén físico mantiene ciertos niveles de inventario basados en un cálculo de consumo previsto por la unidad a la que apoya. Sin embargo, es inevitable que, por circunstancias imprevistas, el consumo real sea superior o inferior a lo proyectado para un producto específico. Existen dos opciones: mantener una previsión elevada de consumo en cada almacén, lo que incrementa el valor retenido, o implementar un sistema de gestión centralizado que permita que otro almacén cubra esta necesidad puntual. Por otro lado, un almacén excesivamente centralizado que sirva a una organización distribuida geográficamente incrementa los gastos de transporte en comparación con un sistema de almacenes regionales o de unidad. Es necesario establecer en qué niveles y con qué grado de descentralización se debe prestar cada servicio. En el aspecto operativo, también se debe buscar un equilibrio según la misión a realizar. Una fuerza centralizada tiene menos costos de base, ya que no requiere traslados para reunir los componentes de cada agrupación operativa y puede estar en una base con instalaciones logísticas óptimas, apoyo al personal y zonas de maniobras. No obstante, si la misión exige dispersar la fuerza en múltiples destacamentos, tendrá que asumir costos de traslados, dietas y otros gastos asociados a la movilidad, que serán considerablemente más altos en comparación con una fuerza que ya esté posicionada en las áreas de operación. Escalamiento de unidades y cohesión. Las unidades militares tienden a reunir sus capacidades en conjuntos, escalando en el nivel organizativo según la complejidad de una misión. Un jefe de brigada no solo estará mejor preparado profesionalmente que un jefe de batallón para liderar un despliegue de esta magnitud, lo cual debe reflejarse en los planes de carrera de los diferentes niveles, sino que también contará con mayores y más complejos recursos. Sin embargo, la brigada funcionará como una unidad o conjunto de capacidades de la misma forma que un batallón o un pelotón. Esta estructura es similar a un árbol, en el cual los niveles inferiores o ramas son dirigidos en su acción por los superiores. Y estos basan su acción, logro de sus objetivos, mediante el empleo de aquellos, en muchos casos sin que tengan consciencia de la relevancia de su tarea. En este contexto, la disciplina y el espíritu de servicio son esenciales, ya que un comandante nunca tendrá como objetivo sacrificar a sus tropas y perder la guerra, pero sí podría requerir el máximo sacrificio de una unidad inferior en favor de un bien mayor. La cohesión en el sentido amplio está estrechamente ligada al uso de estos conjuntos de capacidades que conforman cada unidad militar. No obstante, los criterios de eficiencia a veces obligan a limitarla. Por ejemplo, un grupo táctico siempre incluirá infantería, vehículos blindados, zapadores, artillería y otros recursos, y sin embargo, la formación de los artilleros es muy distinta a la de los infantes, y las necesidades logísticas de un helicóptero son mucho mayores que las de un vehículo todoterreno.
Así que, aunque combatan juntos, entrenarán, mantendrán sus equipos y se prepararán en unidades diferentes, ya sean academias, cuarteles o centros logísticos gestionados por mandos distintos. De este modo, la unidad brigada se encargará de formar grupos tácticos operativos a partir de batallones especializados, que gestionan el entrenamiento de sus miembros y el mantenimiento de su equipo, aunque no tengan a su cargo todo lo necesario para entrar en combate. Por ejemplo, un batallón de vehículos blindados centraliza estos medios, aunque luego operen dispersos en compañías en diferentes unidades tácticas. Un grupo logístico centraliza el abastecimiento de camiones, combustible y municiones, mientras que una escuela de conductores prepara a todo el personal para obtener permisos, los cuales luego servirán a sus unidades. Cuanto mayor es el presupuesto de un ejército, mayor es la cohesión de sus pequeñas unidades y la dispersión de sus especialidades, lo cual disminuye la eficiencia. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos tiene batallones mixtos mecanizados con vehículos blindados que incluso cuentan con baterías de artillería integradas. España, en cambio, debe tomar medidas para minimizar el gasto y no alcanza este nivel de autonomía. De hecho, empieza a centralizar completamente su equipamiento por falta de medios propios. Esto significa que no solo reúne estos medios para luego distribuirlos entre las unidades de combate por criterios de eficiencia, sino que se ve obligado a hacerlo por una simple cuestión de disponibilidad. Algunos materiales y equipos no pueden atender toda la demanda y no podrían apoyar a toda la fuerza simultáneamente, es decir, son insuficientes y limitantes. Veamos otro ejemplo. La táctica militar establece que cada gran unidad tipo brigada cuente con un grupo de artillería que pueda apoyar las maniobras de su unidad mediante fuego conjunto o desintegrarse en grupos de apoyo directo a unidades menores. Agrupar estos recursos es eficiente y eficaz, ya que funcionan mejor cuando se emplean de forma unida. El ejército español, a diferencia de otros, ha mantenido esta capacidad con un grupo de artillería de campaña integrado en cada brigada. No obstante, también se determina que cada grupo debe tener sistemas para localizar otros fuegos enemigos y realizar contrabatería, empleando radares de localización de proyectiles, los cuales son costosos. Al no disponer de suficiente presupuesto, se ha optado por una cobertura parcial, donde la unidad que posee estos sistemas se despliega para apoyar a cualquier otra que los necesite. Como estas unidades son más numerosas, la carga sobre la unidad con estos sistemas es mayor y la cohesión, inexistente, lo cual obliga a periodos intensivos de entrenamiento previo a misiones reales que demanden esta capacidad. Este método, que se implementó debido a las exigencias de un ejército en despliegue continuo en el extranjero, para lo cual no estaba preparado, resulta perjudicial, ya que no solo reduce la eficacia, sino también la eficiencia, que es precisamente lo contrario de lo que se buscaba. Puede parecer contradictorio, pero es fácil de explicar. La eficiencia de centralizar un recurso escaso, aumentando su flexibilidad, es evidente. Sin embargo, se ve contrarrestada, primero, por la necesidad de añadir recursos para alcanzar esos picos de actividad, es decir, el adiestramiento, previos a lograr la eficacia, y segundo, y más importante, porque cuando el recurso se vuelve insuficiente, limita la capacidad del conjunto, es decir, actúa como un factor limitante. En efecto, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, y la capacidad máxima de ese recurso limitará la capacidad del resto de la fuerza. En otras palabras, las fuerzas que superen la capacidad de este recurso para apoyarlas serán sobrantes y carecerán de utilidad. Volviendo al ejemplo, si estos radares, 4 modelos Artur en el ejército español, sirven en 4 secciones, del grupo de información y localización, adscrito al mando de artillería de campaña, podrán apoyar a un máximo de 4 grupos de artillería de otras tantas brigadas, lo que significa que sobrarán la mitad de las 8 brigadas existentes. Este es solo un ejemplo, ya que el ejército no necesita siempre operar como una unidad brigada, que es relativamente grande y exigente, ni con apoyo de artillería. De hecho, se puede comprobar que en el 99% de nuestras misiones, comenzando en Bosnia en 1992 y hasta las operaciones en medio país durante la Operación Balmis, no se ha desplegado artillería, aunque sí artilleros, ni se ha necesitado contrabatería. Esto muestra que el sistema, que se ha extendido cada vez más y afecta a sistemas básicos, es perjudicial y ha fallado. La misma decisión política que demanda que las fuerzas participen en un número creciente de misiones, limita los medios, es decir, recursos financieros, necesarios para realizar su trabajo. Esto implica, por un lado, que no se puede reducir el potencial humano de la fuerza y, por el otro, que no se pueden mantener las capacidades teóricas en la práctica.
Esta situación obliga a reconsiderar ciertas capacidades no esenciales, asumir, por ejemplo, que la capacidad para participar en un conflicto de alta intensidad con una artillería de contrabatería eficaz es limitada, y a reorganizar la fuerza de acuerdo con las capacidades reales, así como a adoptar un nuevo modelo de gestión que permita ahorrar en costos, aumentando la eficiencia, incluso a expensas de la eficacia. Esto será posible siempre que se mantenga el sistema de disponibilidad por ciclos, lo cual no siempre es viable. Si retomamos el ejemplo del servicio de búsqueda y rescate, disperso en pequeñas unidades regionales con 4 helicópteros, de los cuales uno está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no se puede aplicar un ciclo de actividad y descanso para el personal con una duración de 3 años, ni 3 meses, ni siquiera 3 semanas. Cada 2 o 3 días de descanso habrá uno de alerta y otro de adiestramiento programado, tanto para la reducida plantilla como para el material que se mantiene en estado de vuelo. Lógicamente, todo esto se evalúa en función de capacidades específicas, sin considerar la posibilidad de incrementar el número de helicópteros. O, en caso contrario, las consecuencias de no poder contar con un escuadrón de 4 helicópteros en cada una de las 3 áreas de responsabilidad internacionales asumidas por el Estado, es decir, un mínimo de 12 helicópteros. En cualquier caso, determinar la entidad ideal de las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas no es el propósito de este vídeo. No obstante, resulta relevante comentar la posibilidad de reducir capacidades sobredimensionadas, a pesar del largo periodo de recortes, gracias a acciones correctivas desde la gestión de recursos. Dicho esto, salvo las fuerzas en presencia permanente, como las comandancias de Ceuta y Melilla, el resto de la fuerza terrestre difícilmente, esperemos que nunca, tendrá que combatir en territorio nacional ni cubrir frentes o zonas regionales. Sin embargo, para facilitar la contratación de tropas profesionales es conveniente cierta dispersión regional, para que el personal no deba alejarse de sus familias o de su entorno habitual, dado que España es un país culturalmente diverso. Por tanto, considerando que el tamaño de la fuerza y los ciclos de disponibilidad permiten pocas modificaciones, es necesario mejorar la eficiencia en base a 2 factores: concentrar los materiales y funciones, retener el talento y la experiencia profesional. Aunque esto pueda reducir la eficacia inmediata para llevar a cabo operaciones militares, es decir, extender los plazos de alistamiento. Un aspecto importante en este contexto es cómo la dispersión de las unidades, y por ende la fragmentación de muchas vacantes, afecta a la retención del talento. Algunas unidades y sus especialistas no solo están dispersos, sino que son únicos en su tipo, por lo que cuando el personal asciende, pierde la vacante que tenía en ellas, lo que no solo desaprovecha su conocimiento en el nuevo destino, sino que también obliga a formar a un reemplazo. No se puede permitir que un brigada técnico en un grupo de misiles SAM deje su unidad al ascender a subteniente, o que un joven oficial piloto ascienda y sea asignado fuera de una unidad de vuelo, desperdiciando una formación que ha costado varios millones de euros al erario público. Este problema ha sido muy evidente en los batallones de helicópteros del Ejército, lo que llevó a la creación del arma de aviación para dar continuidad al personal de vuelo en destinos equivalentes. Sin embargo, esto no ha ocurrido en fuerzas más pequeñas, como la flotilla de aeronaves de la Armada, FLOAN, donde no existen mecanismos para retener a un oficial piloto. La única forma de resolver algunas de estas situaciones es flexibilizar la estructura de mando y las vacantes. En su momento, la vacante de auxiliar del capitán jefe de compañía pasó de ser para un brigada a ser para un sargento primero o brigada, debido a la escasez de personal para el primer puesto. Aún así, persisten problemas en otros casos, como el de comandante, que hace imposible cubrir 2/3 de las vacantes en las planas mayores de mando planta MM. Para solucionar estos problemas, es necesario ampliar los puestos que pueden cubrir ciertas vacantes, priorizando conocimientos y créditos, especialmente en la segunda etapa de la carrera, por encima del rango. En el ámbito organizativo, al menos en lo que respecta al ejército de tierra, se deberían flexibilizar las funciones de los distintos niveles de mando. Un ejemplo claro es la actual estructura de regimiento y batallón, que en otros países se simplifica en una sola unidad. En el ejército de tierra francés, por ejemplo, los regimientos tienen la función orgánica que corresponde a este nivel, pero actúan como batallones organizando grupos tácticos. Esta diferencia, que podría parecer menor, permite que la unidad, dirigida por un coronel,
cuente con varios tenientes coroneles en posiciones de la plana mayor, lo que permite cubrir la falta de comandantes, algo que no sería posible con un batallón, que debe ser dirigido por un comandante. Por otro lado, las unidades tipo batallón, como los de carros, artillería o zapadores, deberían compartir base aunque pertenezcan a cadenas de mando diferentes, como las brigadas. Esto permitiría que el escalón regimiento, con un número mucho más reducido, gestione sus recursos materiales y humanos. Así, un regimiento podría encargarse de varios grupos o batallones que, en su momento, se pondrían a disposición de distintas brigadas. Esta fórmula es común en el ejército de los Estados Unidos y ya se utiliza en el ejército de tierra en situaciones específicas, como en los apoyos divisionarios asignados a mandos de primer nivel fuera de la división orgánica. Incluso se empleó para asignar unidades de caballería a las brigadas pesadas cuando las plantillas no permitían crear un grupo orgánico para cada una. En ese entonces, el Regimiento de Caballería Farnesio número 12, dependiente de las fuerzas pesadas en el año 2006, tenía 3 escuadrones independientes asignados a las brigadas X, 11 y 12. Este procedimiento, conocido como doble boina, implica una doble dependencia de 2 estructuras de mando. Una que se encarga de la preparación y el mantenimiento, y otra que planea y ejecuta operaciones militares, utilizando los periodos de preparación como herramienta para mejorar la eficacia. De igual manera, podríamos establecer que un mando de primer nivel, como el mando de ingenieros, MIN, el mando de artillería de campaña, MACA, o las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra, FAMET, reúna bajo una cadena de mando clara todas las unidades de su especialidad, asignándolas a brigadas y divisiones para operaciones. Como se hace con los helicópteros o los radares Artur del Grupo de Información y Localización, GAIL, que mencionábamos al inicio. Cabe destacar que un ejército profesional y bien equipado como el Bundeswehr alemán ha optado por esta fórmula, para su artillería de campaña. Esto podría significar abandonar completamente el concepto de brigada polivalente para que cada una se especialice en una función de combate, una forma de despliegue o un material específico. Así, además de la brigada paracaidista, se recuperarían las brigadas de montaña, acorazada y de caballería. De esta forma, se concentrarían los recursos y se fortalecería el espíritu de unidad. Todas ellas, como escalones operativos que son, tendrían la capacidad de liderar sobre el terreno grupos de unidades, GUS, formados específicamente para la misión o el escenario, mediante la asignación temporal o la separación de unidades de otras brigadas. La Armada ejemplifica como ninguna otra esta teoría en sus niveles básicos de mando. Las escuadrillas de escoltas, submarinos, dragaminas y patrulleros asignados a las bases de acción marítima, como Mardiz, Marcar, Marfer y Marcan, gestionan sus sistemas de armas según su función o incluso el modelo de buque, mientras que las misiones operativas provienen directamente del almirante jefe de la Fuerza de Acción Naval o Marítima. Ambas entidades son eminentemente operativas y se sitúan bajo la flota, el organismo que gestiona la fuerza. Los buques de la Armada, por su parte, pueden permanecer mucho tiempo en alta mar, e incluso ser abastecidos, pero eventualmente siempre retornan a su base para reparaciones y suministros, lo que convierte a esta en un elemento fundamental de su estructura logística. El Ejército del Aire funciona de manera similar. El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón, CAOC, que dirige la batalla aérea, o la Dirección de Movilidad Aérea, asignan misiones al ala 15 de caza o al ala 31 de transporte, ambas en Zaragoza. El general jefe de la base no participa en el planeamiento o ejecución de estas misiones, pero se encarga del control aeroportuario, suministro de combustible, seguridad de la base y servicios de medicina aeroespacial, elementos que dan apoyo a la fuerza y que representan el concepto de base como unidad militar. Este modelo también es muy común en otros ejércitos, como el estadounidense, una cuestión logística. Dado que la misión del ejército de tierra es operar y desplazarse en el terreno, el concepto de base, como soporte de sus operaciones aún no se utiliza de manera óptima. A pesar de que los acuartelamientos e instalaciones, así como sus unidades de soporte, USBAs, Unidad de Servicios de Base, y USACS, Unidad de Servicios de Acuartelamiento, pertenecen a un organismo independiente bajo el control directo del jefe del Estado Mayor del Ejército, como es la Inspección General, IGE, dirigida por un teniente general. Este sistema es el principal ejemplo de una estructura de mando paralela o doble boina en el ejército, ya que una USBA depende en la práctica del jefe de la unidad alojada en esa base.
que debe ser como mínimo un teniente coronel, pero responde de su gestión ante la subinspección de la que depende territorialmente la IGE. Sería necesario estudiar la eficiencia de este sistema, ya que IGE y el Mando de Apoyo Logístico del Ejército, MALE, podrían fusionarse en una sola estructura de mando para la gestión de recursos logísticos, dado que las instalaciones forman parte de estos recursos. Así, el actual sistema parece poco eficiente. El estudio Fuerza 2035 ha establecido que las brigadas operativas cuenten con un sistema de mando y control dividido entre dos puestos de mando PC avanzados que se alternen en sus movimientos y un PC Reachback, ubicado en territorio nacional, que apoyará a la unidad con planeamiento a largo plazo, más de 72 horas, inteligencia y soporte logístico. Esto sugiere que la base tendrá en el futuro un papel más relevante como centro de comunicaciones satelitales y suministro de recursos logísticos, especialmente para el abastecimiento. Ya se ha mencionado el concepto de almacén virtual, al que se sumarán la producción de repuestos mediante tecnología de impresión 3D. El mantenimiento predictivo, el gemelo digital para sistemas complejos, una experiencia piloto en la fragata F-110 o un modelo de red de transportes basado en rutas. Actualmente, las tareas logísticas se organizan según una estructura territorial, lo que lleva a segmentar los servicios de mantenimiento, abastecimiento y transporte en distintas zonas. Esto es válido para fuerzas con despliegue limitado y disperso, como la Armada, pero no tanto para el Ejército de Tierra, que cuenta con 296 instalaciones en toda España. La complejidad de la estructura logística del Servicio de Apoyo Logístico del Ejército, SALE, se ha cuestionado en numerosas ocasiones, ya que se divide en demasiados niveles, especialmente en el ámbito operacional, con la Fuerza Logística Operativa, FLO, y el MALE. Además, se hace un uso frecuente de las unidades de la FLO para reforzar los grupos logísticos, GLOC, de brigada, ya que estos no pueden cubrir todas sus necesidades. Resulta sorprendente que el aumento de estas brigadas de 3 a 5 elementos de maniobra no haya sido acompañado de un incremento de personal en los GLOC. El plan actual del Ejército de Tierra es consolidar todos los parques y centros del cuarto escalón de mantenimiento del MALE en una gran base logística, mientras que la FLO y su principal unidad operativa, la Brigada Logística, BRILOG, van a ser reestructuradas. El objetivo es reducir los actuales 4 niveles logísticos a solo 2, el que ofrecerá el MALE en un cuarto escalón centralizado y el de la base centro donde se sitúe el material, hasta el tercer escalón. Esto ya ocurre en el Ejército del Aire, donde el grupo de material de un ala de fuerzas aéreas se encarga del mantenimiento de las aeronaves hasta cierto nivel, realizando revisiones y reparaciones, y lo que no puede atenderse pasa a las maestranzas o, si es muy complejo, se contrata a la industria. En cuanto al subsistema de transporte del Servicio de Apoyo Logístico del Ejército, SALE, este cubre las necesidades del Ejército a través de dos medios: el Servicio de Transporte Regular del Ejército de Tierra, SETRE, y el transporte discrecional. El SETRE es una red de líneas regulares que conecta las instalaciones militares, utilizando medios de transporte militares y puntos de recepción y distribución en las unidades logísticas. El SETRE cubre el 80% de las 115.000 órdenes de transporte anuales del Ejército. Principalmente, transporta piezas de repuesto y otros artículos pequeños que necesitan ser entregados regularmente. El SETRE se complementa con el transporte discrecional para aquellos recursos que no pueden ser trasladados en el servicio regular, debido a su peso, volumen o necesidades de seguridad. El transporte discrecional se encarga de trasladar municiones, mercancías peligrosas, armamento, vehículos y personas. En algunas ocasiones se recurre a medios aéreos, especialmente en situaciones urgentes, aunque la mayoría de los desplazamientos se realizan por carretera, barco o tren, dependiendo de las necesidades específicas. Estos medios pueden pertenecer al propio ejército, a otro ejército que tenga los recursos necesarios, o ser externos. La acción conjunta, como se observa, el Ejército de Tierra ha desarrollado un sistema de transporte eficiente y profesionalizado en sus líneas principales, como las que unen los grupos de transporte de las distintas agrupaciones regionales ALO. Al igual que con otros servicios, se debería extender esta prestación a todas las Fuerzas Armadas, ya que su implementación cubre todo el territorio nacional, mientras que el resto de cuerpos están más limitados y dispersos, especialmente la Armada. Si nos referimos al transporte aéreo y marítimo, existen dos factores que no encajan con esta idea de transporte centralizado: la cuarta escuadrilla de la Armada y los medios navales del Ejército de Tierra, los cuales están asignados a la Armada y a las compañías de mar en Ceuta y Melilla.
Sorprende que en estos tiempos de acción conjunta aún sea necesario que la Armada tenga algunos transportes de ala fija, con capacidades muy limitadas, solo para su uso. Esto solo sería justificable como misión secundaria para medios orgánicos de patrulla marítima. Si los tuviera, ya que actualmente pertenecen al Ejército del Aire. Por su parte, el buque insignia y el más grande en la historia de la Armada Española, el LHD Juan Carlos I, surgió como una necesidad para el transporte de efectivos de los tres ejércitos a grandes distancias, y por ello se denominó inicialmente buque de proyección estratégica. Con el tiempo, ha habido dificultades para coordinar el uso de este buque y otros destinados a desembarcos anfibios, aunque serían ideales para otros tipos de transporte, evitando que el ejército tenga que invertir en buques de este tipo. Probablemente, la única forma de lograr una verdadera estructura de transporte conjunta sería transferir el SETRE. Con toda su estructura, y el mando de movilidad aérea al MOPS, además de centralizar las capacidades de transporte marítimo en este mando, similar al Military Sealift Command de los Estados Unidos, esto puede parecer simple, pero alcanzar este nivel de coordinación conjunta, superando los intereses de cada ejército y la resistencia de los mismos por mantener sus mandos, cargos y presupuestos, ha sido un reto imposible para la institución. Tampoco desde el órgano central se ha intentado poner fin a esta falta de coordinación. No es la primera vez que se debate la necesidad de establecer un órgano unificado que elimine los cuarteles generales de tierra, mar y aire, cuyas estructuras aún recuerdan a los antiguos ministerios del régimen del general Franco. Sin embargo, con la creación del EMAD y la centralización de los procesos de adquisición en manos de DIGAM, quizá ha llegado el momento de implementar lo que se ha llamado el Pentágono español. Cuestiones como la gestión del personal, las instalaciones militares o la logística de primer nivel deberían ser competencia del órgano central, ya que no dependen de procedimientos específicos de cada ejército, o bien se gestionan de manera similar en cada uno, especialmente en cuanto a materiales complejos y misiones compartidas, como el uso de helicópteros o las operaciones especiales. Los mayores avances hasta ahora, en cuanto a misiones puramente operativas, se han dado con la creación del Mando de Ciberespacio, para la defensa cibernética del Estado. El GISAT, Jefatura de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, que, bajo el Ejército, mantiene la red de comunicaciones de todo el Departamento de Defensa, y el CIFAS, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que, aunque delega el mantenimiento de los sistemas, mantiene el control de los mismos. Este es el caso de los UAV Predator B, operados por el Ejército del Aire en beneficio de dicho centro. También se ha desarrollado una escuela de UA versus que sigue el mismo principio no escrito de las demás escuelas de vuelo nacionales, ser gestionadas por el Ejército del Aire en beneficio de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y sus necesidades de pilotos, especialmente de ala rotatoria. Inexplicablemente, para los de ala fija, la Armada opta por externalizar todo el entrenamiento de su personal. Sin embargo, la particularidad de las misiones ha justificado hasta ahora que cada fuerza mantenga su propia escuela de fase avanzada, entrenamiento específico, lo cual no resulta eficiente. Dentro del Plan Director de Helicópteros, se planteaba dotar al Ejército del Aire y la FLOAN con el modelo EC-135, que ya se utiliza en la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, la ACAVIET. Una de las razones mencionadas para esta decisión es, cuanto menos, cuestionable: limitar la variedad de aeronaves en el ala 78, Escuela del Ejército del Aire, que actualmente cuenta con un modelo básico, el EC-120 Colibrí, y otro para el curso de vuelo instrumental, el Sikorsky S-76. Aunque el EC-135 podría cumplir ambas funciones, lo que parece una medida eficiente en realidad oculta un problema de competencias, ya que el curso instrumental, que dura algunas semanas, podría impartirse usando los EC-135 de la ACAVIET. Además, para el vuelo básico, es preferible un helicóptero más sencillo y con menores costos de operación, como el Colibrí. Este planteamiento no solo genera ineficiencia, también implica la necesidad de adquirir más helicópteros de entrenamiento y otros para reforzar las misiones de búsqueda y rescate que realiza el S-76, las cuales no están dentro de las posibilidades de la plataforma única propuesta. Si se pretende realizar este cambio, la opción más lógica y eficiente sería transferir la responsabilidad del entrenamiento en ala rotatoria al servicio con más pilotos y mejores medios, tanto en aeronaves como en instalaciones de simulación, que es el Ejército de Tierra. Este desajuste refleja la falta de cooperación entre las diferentes fuerzas y la redundancia innecesaria de sistemas y misiones. Uno de los
Ejemplos más evidentes de los problemas de competencia que existen: recientemente, se creó un nuevo mando común de gran relevancia para las operaciones especiales, OES, el MCOE o Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Establecido en 2014 para coordinar los esfuerzos de las diferentes unidades de los tres ejércitos. Sin embargo, estas unidades no se han puesto de forma permanente bajo el control del EMAD o MOPS, como ocurre con el USOCOM en Estados Unidos. En cambio, el MCOE asume el control temporal de las unidades para operaciones específicas, manteniéndose los mandos de cada componente. La FGNE o Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada depende del Comandante General de Infantería de Marina, y en el Ejército del Aire esta función la ha asumido la Jefatura SAR, ahora transformada en Jefatura PR/SAO, Personnel Recovery y Special Air Operations. Ambas unidades son pequeñas, pero cuentan con una gran cantidad de recursos. Especialmente en aeronaves, el Ejército de Tierra, en cambio, tiene una unidad de operaciones especiales, MOE, mucho más grande, con unos 900 efectivos, y mantiene su propia estructura de mando y control para operar en beneficio del propio Ejército de Tierra. Sin embargo, el MOE enfrenta problemas para cubrir su plantilla, lo que sugiere que sus efectivos deberían ser menores o prescindir de especialidades que podrían ser cubiertas por otras unidades más especializadas, como paracaidismo o buceo. Además, el MOE carece de aeronaves propias y depende de una unidad temporal de las FAME, llamada SOAT-URW, Special Operations Air Task Unit Rotatory Wings. Actualmente, estas aeronaves carecen de equipamiento específico, lo que obliga a FAMET a contar con pilotos entrenados en SAO, Special Air Operations, duplicando los recursos ya disponibles en el Ejército del Aire y FLOAM. Desde el punto de vista logístico, esta división de flotas, que en la mayoría de los casos utilizan los mismos modelos de helicópteros, aumenta los costos de mantenimiento y reduce la disponibilidad de aeronaves. En Canarias, por ejemplo, existen dos unidades en diferentes islas con flotas reducidas debido a la falta de medios: el Grupo 82 SAR del Ejército del Aire y el Belma-B del Ejército de Tierra. Ambas unidades colaboran en misiones operativas conjuntas, como embarques en patrulleros BAM de la Armada, y alternan tareas de mantenimiento de 100 y 400 horas entre ellas. Sin embargo, siguen operando desde dos instalaciones y dos unidades logísticas separadas para una flota total de 14 helicópteros. Actualmente, compartir misiones y medios es una práctica común, sobre todo en el embarque de FAMET en buques anfibios y despliegues en zonas como Malí o Irak, hasta el punto de que se incluyó como requisito en la modernización del Che-47F la capacidad de freno rotor, cuyo principal beneficio es la operación desde embarcaciones. Esta capacidad cuestiona adquisiciones como la compra de helicópteros de asalto específicos para la Armada y obliga a dispersar aeronaves que son costosas de mantener y operar. Permitir que FAMET apoye las operaciones anfibias y agrupar los recursos XAR/SAO en una unidad conjunta asignada al MCOE resultaría beneficioso tanto en términos operativos como de reducción de costos. Conclusiones: Cicerón afirmó que el dinero es el nervio de la guerra, y siglos después Napoleón añadió que las tres cosas esenciales para hacer la guerra son dinero, dinero y más dinero. Ni uno ni otro pudieron imaginar cuánto se confirmaría esta idea. Pese a las demandas de la OTAN y los compromisos asumidos, y a las necesidades de seguridad del país en temas como disputas marítimas, acuerdos de control de fronteras con la Unión Europea o misiones de estabilización de la ONU, ningún gobierno parece dispuesto a destinar más recursos financieros a la defensa, pese al aprecio de los ciudadanos por las Fuerzas Armadas. Es necesario, por tanto, usar la imaginación para seguir la máxima del hacer más con menos. Sin embargo, ya se ha alcanzado el límite de la eficiencia operativa, reducir aún más los fondos afectará las capacidades esenciales. Para evitarlo, es preciso analizar cuáles de estas capacidades se pueden reducir sin afectar el resto, o el sistema podría colapsar, aunque en este análisis no se han evaluado algunas exigencias innecesarias, si se ha considerado la posibilidad de organizar las unidades de manera que optimicen los costos de sostenimiento. Lo que hemos definido como un grado de eficiencia, dado que la fuerza total se organiza en segmentos o ciclos de preparación, existe una clara diferencia entre la fuerza real y la fuerza disponible. Una división no se despliega como tal, sino como unidades más pequeñas de manera rotativa.
Es necesario, por tanto, evaluar si deben conservarse las capacidades asociadas exclusivamente a la estructura actual, como los apoyos de cuerpo de ejército, o si es más realista reducir el nivel de ambición de la fuerza, limitando su capacidad máxima de despliegue, algo que difícilmente se logrará en tiempos de paz, formar una fuerza más modesta, destinada a sostener la fuerza realmente disponible. Permitiría grandes ahorros, mientras que los ciclos de preparación, renunciando a la disponibilidad permanente, permitirían implantar una estructura orgánica que maximice los recursos logísticos, humanos y financieros. Hasta aquí el vídeo de hoy, soldados. Suscríbete para estar enterado de la actualidad española de defensa. Un saludo.